Hola, yo soy Naomi Romero y esto es De cara a la ansiedad, un podcast para quienes vivimos con ansiedad y elegimos mirarla de frente. Si acabas de llegar y tú también estás en este arduo camino, te doy una cálida bienvenida y empezamos. Hola, hola, ¿cómo estáis? Oye, tengo que saludar sí o sí a Argentina, que estaba mirando las estadísticas del podcast y forma parte ya del 10% de escuchas en Spotify, o sea que me parece ya un porcentaje como muy interesante. Así que un saludito especial para Argentina. Bueno, ¿qué traemos hoy? Hoy vamos con un tema que a algunos os habrá tocado muy de cerca y otros quizá diréis, esto no lo he tenido en la vida, pero creo que es interesante al menos conocerlo porque quizás algún día te ocurre y como mínimo pues ya sabrás de qué se trata, ¿no? Son los pensamientos intrusivos y vamos a ver un poco qué es esto. Pues un pensamiento intrusivo es un pensamiento que aparece sin que tú lo elijas, o sea, no es de manera consciente, no lo quieres tener, esto es importante, no te gusta, porque suele incomodarte o incluso asustarte. Los pensamientos intrusivos como tal no son un problema, no es una enfermedad, no es un trastorno, pero sí que forman parte de varios trastornos, como por ejemplo, pues del TOC, ¿no? Del trastorno obsesivo compulsivo o de trastornos de ansiedad o de trastornos de estrés postraumático. Sobre todo, con lo que nos tenemos que quedar, aparecen sin querer, generan miedo y una última que es importante, te acaba empujando a comprobar o a evitar, ¿no? A generar esta compulsión que hemos visto en varios episodios. Un ejemplo muy típico que seguro que nos ha pasado a todos es cuando te preguntas una y otra vez si has cerrado bien la puerta de casa o del coche y tienes que ir a comprobar, ¿no? Esto es algo común y normalmente nos preocupa poco, es decir, no es algo que interceda en nuestra vida de una manera pues limitante o preocupante, ¿no? Pero hay algunos pensamientos mucho más obsesivos que sí que nos pueden atrapar y acabar generando un TOC o ciertas compulsiones a lo largo del día, como por ejemplo, vamos a ver que como en bloques hay pensamientos intrusivos que tienen que ver con la comprobación o con la responsabilidad, que son pues este que decíamos de cerrar bien la puerta, pero también pues por ejemplo si me he dejado algo encendido y se provoca un incendio, ¿no? Luego habría un bloque de contaminación, ¿no? Tema de virus, bacterias, si esto está lleno de gérmenes y me contagio, o si he tocado algo que está sucio y ahora voy contaminando todo, o si me enfermo por no haberme lavado bien. Al final, aunque si nunca has tenido este tipo de pensamientos, te pueda parecer como muy loco, yo porque ahora tendría este pensamiento de la nada, no suelen aparecer de la nada. Luego lo veremos el por qué y el cómo se originan, pero va haciendo un poco bola de nieve, va sale un poquitín, le vas prestando atención, van apareciendo más y cada vez más graves y al final, por decirlo de alguna manera, que aunque suene un poco invalidante, te vas montando tu propia película. Hay otro bloque que tiene que ver con el daño, con la pérdida de control. Este es muy común, típico pensamiento de si pierdo el control y hago daño a alguien, si empujo a alguien sin querer, si hago algo horrible de repente. Claro, si tú empiezas a obsesionarte con esto y estos pensamientos cada vez van a más, luego un día igual andas cerca de un puente, te aparece una imagen repentina en la que empujas a la señora que tienes enfrente como por la borda del puente, pues te acojonas y dices, buah, buah, mejor no ando más por un puente a ver si voy a hacer daño a alguien porque claramente me estoy volviendo loca, ¿no? O loco. Claro, pues esto es el momento en el que empezamos a hacer caso a estos pensamientos y a creérnoslos. Creérnoslos, sí. Luego tendríamos también un bloque en relaciones, tipo, ¿y si en verdad no quiero a mi pareja? ¿Y si me estoy engañando? ¿Y si me equivoco y arruino mi vida en tomar esta decisión de estar con esta persona? Aquí hay una cosa importante y es que a nivel relaciones, una cosa es tener dudas, que siempre puede ser que estemos en una relación y nos aparezcan dudas, evidentemente, pero hay diferencias importantes entre tener dudas normales, de una relación normal, natural y sana, o tener pensamientos intrusivos respecto a la relación. Si queréis comentamos un poco cuáles serían esas diferencias, porque también nos van a servir para el resto de bloques. Al final, una duda normal tiene sentido dentro de un contexto, va y viene, te lleva a reflexionar y a decidir, es decir, te mueve, te hace tomar una decisión, no te bloquea, ¿vale? Cuando hay un pensamiento intrusivo, los pensamientos intrusivos aparecen de golpe, no tienen por qué tener un sentido en un contexto. Normalmente
no nos gusta incluso decirlo en voz alta o compartirlo con otra persona porque sabemos que no tiene mucho sentido lo que nos estamos planteando, ¿no? Es repetitivo y pesado, genera ansiedad y no busca resolver, busca tener certeza absoluta, ¿no? Entonces, una duda normal sería, uy, últimamente no estamos tan bien, ¿qué está pasando? Esta duda me lleva a hablar con mi pareja, a reflexionar o a tomar una decisión real al respecto, ¿no? Pero un pensamiento intrusivo sería, ¿y si en realidad no le quiero? Claro, esto no tiene sentido, es demasiado descabellado, ¿no? De la noche a la mañana no puedes pasar de querer a alguien a no quererle o a sentir que te estás engañando, te has estado engañando todo este tiempo. Y menos si es una duda que te genera mucha ansiedad, que está ahí constantemente, que te está molestando mucho, ¿no? Cuando tenemos una duda, sí que se puede repetir, pero nos acaba llevando a la reflexión y acabamos aclarando la situación y resolviendo esa duda. Pero es una duda que está constantemente ahí planteándose y planteándose y nunca logramos resolver eso, suele tener más que ver con una pequeña obsesión o con un pensamiento intrusivo. Porque eso al final nos lleva a analizarlo 101 veces, buscar pruebas internas de, a ver, ¿qué siento ahora? A ver, ahora cuando me venga a besar, a ver qué, o sea, comparar constantemente. Entonces nunca llegas a una respuesta que realmente te calme. Vale, y otro bloque sería a nivel moral o valores, que tiene que ver con la culpa y suelen ser pensamientos de tipo, ¿y si soy una mala persona por haber pensado esto? ¿Y si he hecho algo imperdonable? ¿Y si debería sentirme culpable por esto que he dicho? Entonces, bueno, habiendo visto más o menos todos los ejemplos, si has encontrado que encajas más o menos en alguno, pues al menos ya sabes que esto también son pensamientos intrusivos y ahora veremos que no tiene nada de malo, pero es importante aclarar que esto que pensamos no son deseos, no son intenciones y al final son pensamientos automáticos que normalmente además chocan con tus valores. Y de hecho, cuanto más te molestan, más indican que esos pensamientos pues no van contigo y que en realidad es solo eso, un pensamiento intrusivo sin más. Pero para que lo entendamos un poco más, ¿por qué aparece esto, estos pensamientos pues tan aleatorios, ¿no? Pues principalmente porque el cerebro no para de generar pensamientos todo el tiempo. O sea, no es que aparezcan pensamientos intrusivos de una, sino que la mente produce miles de ideas al día y muchas de ellas no tienen sentido y somos nosotros los que, asustándonos, los catalogamos como pensamientos intrusivos. Si no, de por sí sería un pensamiento aleatorio sin más. O sea, al final la función del cerebro es simular escenarios, anticipar peligros, va mezclando recuerdos con imaginación, es como un simulador automático de posibilidades, ¿no? Entonces va lanzando cosas y algunas de ellas, pues, ¿y si pasa esto? ¿Y si hago aquello? Aunque no tenga sentido, da igual. Y de hecho también influye muchas veces el contenido que vemos en redes sociales, en plataformas de, pues de series, de pelis, ¿no? Porque al final todo lo que, o sea, estamos alimentando a nuestro cerebro con escenarios en los que jugar. Y si llevamos un tiempo viendo pues alguna serie sobre supervivencia o sobre algo sangriento o tal, pues estamos dando como ideas y al final nuestra mente es una televisión que está encendida 24 horas. Pues ella va pasando y pasando contenido y cuando ve que tú te pones a mirar algo, dice, esto a mi usuario le interesa, ¿no? Voy a enseñarle más, a ver qué le parece a ver si le gusta, si le disgusta, si le da miedo, quiere saber un poco cómo reaccionamos para conocernos mejor y protegernos mejor, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema? Que si nosotros nos asustamos, la mente dice, ojo, que cuando le enseño esto, le da miedo. O sea que mi usuario cree que esto es peligroso, que le tengo que proteger de esto. Vale, pues cuando esté cerca de algo similar en la vida real, yo le voy a alertar mucho para protegerle, ¿sí? Entonces, resumido en un modo simplista, un pensamiento intrusivo sería un pensamiento aleatorio al que hemos prestado demasiada atención y ahora nuestra mente no para de mostrárnoslo con tal de protegernos, pero nosotros no dejamos de asustarnos constantemente y ella entonces cada vez nos lo muestra más. El proceso sería, aparece un pensamiento aleatorio que le pasa a todo el mundo, a ti te impacta y dices, ¿cómo puedo pensar esto? ¿Cómo puedo estar imaginándome esto? Por lo tanto, lo interpretas como importante o como peligroso y te quedas ahí, intentando entenderlo o intentando evitarlo, eliminarlo. Por lo tanto, le estás dando atención. ¿Y qué pasa? Que vuelve más fuerte y ahí nace el bucle. Pero todo empezó siendo un pensamiento aleatorio, inofensivo, ¿vale? Entonces,
No aparecen porque estés mal, porque seas una persona peligrosa o porque quieras eso. Aparecen porque eres humano o humana y tienes imaginación. Y además, normalmente las personas con más valores, con más responsabilidad o con más sensibilidad suelen tener pensamientos intrusivos más intensos porque justo atacan a lo que más te importa. De hecho, en uno de los libros de Rafael Santandreu, que ahora no recuerdo cuál era, creo que es el de Sin Miedo, él hablaba de una paciente suya con TOC, si no recuerdo mal, tenía pensamientos intrusivos acerca de que iba a hacer daño a sus propias hijas y se le pasaba por la mente pues un montón de escenas de cómo lo hacía, ¿no? Incluso, em, muy detallado, muy agresivo. Y eso, pues, le perturbaba tantísimo que su mente empezó a avasallarla con imágenes horribles sobre esa situación. Pues aquella mujer no podía ni estar sola con sus propias hijas del miedo que tenía a hacerlas daño, ¿no? No quería entrar a la cocina con tal de alejarse de cuchillos, de objetos peligrosos, hasta que al final acudió a terapia porque ya no podía sostener más esa situación. ¿Sabéis qué le propuso hacer su psicólogo? Entre otras cosas, ¿eh? Escribir una carta en la que describiese de forma detallada cómo lo hacía. Algo que a priori a ella pues le pareció una absoluta locura, ¿no? ¿Cómo va a hacer eso una madre? Tener que dedicar tiempo a pensar y describir detalladamente cómo haría semejante atrocidad, ¿no? Pero finalmente accedió. Esto, visto desde fuera, puede parecer una locura, pero si lo analizamos bien, tiene todo el sentido del mundo, porque lo que estaba haciendo ese psicólogo no era volverla más loca, sino romper el mecanismo que estaba manteniendo el problema sin darse cuenta. Hasta ese momento, esa mujer, ¿qué estaba haciendo? Pues lo que hace todo el mundo cuando tiene un pensamiento intrusivo, evitar, alejarse, intentar no pensar y protegerse de sus propias ideas, pues por miedo a que se puedan ejecutar, ¿no? Y todo esto, aunque parezca lógico, o por lo menos a ella se lo parecía en el momento, le estaba dando en realidad más poder al pensamiento. Entonces, cuando el psicólogo le propone escribir la carta, lo que está haciendo es justo lo contrario, dejar de huir, mirar al pensamiento de frente y exponerse sin hacer nada para neutralizarlo, entendiendo que no es más peligroso porque dediques tiempo a pensar en ello, no va a ocurrir porque pienses en ello, ¿no? Por lo tanto, entender que el problema no es el pensamiento en sí, sino el miedo al pensamiento. Ese es el problema que está manteniendo y alargando pues todo el proceso del pensamiento intrusivo. Entonces, en el momento en que ella se sienta y escribe todo aquello y ve que no pasa nada, que no pierde el control, que no hace daño a nadie, su cerebro poco a poco empieza a aprender, oye, esto que tanto temo no es tan peligroso. Y pues esas imágenes que antes eran insoportables van empezando a perder fuerza, van dejando de impactar, las vas interpretando como, bueno, pues como lo que decíamos, un pensamiento aleatorio que no me identifico con él, no tiene que ver conmigo, ¿no? Y al final, cuando dejamos de prestar atención porque ya no nos asustan, dejan de aparecer con tanta intensidad o incluso desaparecen. Entonces, conclusión potente para cerrar el bloque, no necesitas eliminar los pensamientos intrusivos, pero sí que necesitas dejar de tratarlos como si fueran una amenaza. Yo ya os digo, en este tema no soy ninguna experta porque no he tenido pues un problema real, ¿no? Con los pensamientos intrusivos, pero sí que los tengo. Y cuando ya me aparecieron, yo realmente conocía la teoría, lo que eran, por qué salían, etcétera, y por tanto, pues nunca llegué a asustarme, ¿no? Pero es lo que os digo, sí que los tengo, los tomo como algo gracioso, como una broma de mi mente, como un televisor encendido, sin más. Pero recuerdo la primera vez que le dije a mi marido que había tenido un pensamiento intrusivo con nuestro perro. Y él se quedó flipando y me dijo, ah, que eso es un pensamiento intrusivo y no es algo malo, ¿no? Por así decirlo. Y se quedó un poco parado, ¿no? Y me decía que él lo había tenido de pequeño, de adolescente, y que, había estado mucho tiempo pensando que estaba loco, que había algo oscuro, ¿no? En él por tener, pensamientos de ese estilo, y que, por suerte, había logrado no identificarse con esos pensamientos y pasar un poco de ellos. Él tiene muchísima facilidad para hacer eso, y es algo que admiro mucho. Em, Dijo: "Pues mira, no le voy a hacer caso a esto porque si le presto atención es peor", y no se enganchó, ¿no? Pero,
allí me di cuenta que me parece muy importante que la gente entienda esto, porque habrá mucha gente por ahí creyendo que son malas personas o incluso en algunas religiones se asocia esto con el demonio, ¿no? Con que se ha metido en tu cuerpo y necesitas que alguien lo saque. De hecho, hay un culturista que sigo que sube contenido a YouTube y subió un vídeo de una entrevista hablando de, pues, de una infancia muy difícil que había tenido, de que su salud mental pues siempre había sido un poco pobre por todos los temas de los traumas de la infancia, ¿no? Que había tenido ansiedad, depresión, había arrastrado traumas durante muchos años y explicaba que ya en la adultez se hizo creyente y que gracias a creer en Dios pues se salvó un poco de toda aquella pobreza emocional que arrastraba pero que había estado muy, muy preocupado porque tenía, pues, pensamientos, muy oscuros que le habían llevado a pensar: "Oye, esto no soy yo, hay algo dentro de mí", ¿no? Y el caso, él lo comentaba, pues, como esto que os digo, como si el demonio se hubiese metido dentro de él y, necesitó, pues, la luz de Dios para podérselo quitar, ¿no? Por así decirlo. Y el caso es que los comentarios de aquel vídeo estaban llenos de otras personas afirmando que se habían sentido igual en algún momento y yo en ningún momento dudé de que lo que realmente estaba pasando ahí eran pensamientos intrusivos. No soy nadie para decir si sí o si no, pero lo que me parece muy importante es que sea como sea, no temamos a las cosas que se nos pasan por la mente, ¿no? En su caso, creer en Dios y que Él le salvaría de todo aquello, le funcionó, porque al final la clave es dejar de temer sea como sea. Pero para mucha otra gente ese tipo de pensamientos podrían no irse, ni aun teniendo una creencia sólida. Y es importante que tengamos claro en esos casos que nuestros pensamientos no nos identifican y siempre si hay dudas de si realmente podemos estar teniendo alguna enfermedad de salud mental más importante, más grave, ¿no? Podemos acudir a un médico, a un psiquiatra y salir de dudas. Pero quédate con esto, si te preocupa tener estos pensamientos, eso ya indica de normal que no estás en una psicosis, ¿no? Porque al final en TOC y ansiedad hay miedo a perder el control. En la psicosis hay una pérdida real del contacto con la realidad. Lo que pasa es que nos asustamos porque decimos, ¿y si me estoy volviendo loco, no? ¿Y si pierdo el control? Y eso en sí ya es un pensamiento intrusivo más. Aquí la cosa muchas veces es que nos da miedo incluso de decirlo en voz alta porque nos van a tomar por locos y ciertamente lo harán, porque hoy en día pues todavía hay mucha ignorancia con respecto a la salud mental y de normal la gente no tiene por qué saber lo que son los pensamientos intrusivos. Así que con toda probabilidad, si le explicas a alguien que acabas de tener un pensamiento en el que agredías fuertemente a tu marido o a tus hijos, pues te van a llevar a un hospital psiquiátrico tipo por precaución. Entonces lo que hacemos muchas veces cuando casi casi nos atrevemos a decir algo es decir que, bueno, son pensamientos raros, pensamientos oscuros, ¿no? Por ser un poco más ambiguos y desde luego menos explícitos. Pero realmente nosotros en nuestros adentros tenemos que tener claro que aunque asuste a la mayoría de la gente, no es algo de lo que tengamos que asustarnos. O sea, en este podcast, por lo menos, estamos en un lugar seguro para llamar a las cosas por su nombre sin juzgarnos en todo lo que tenga que ver con la salud mental. Así que no te preocupes, si no tienes a alguien con quien hablar de estas cosas o a quien contarle estas cosas, tampoco tienes por qué hacerlo. No estás roto, no estás rota, no eres un ser oscuro porque a veces se te pasan estos pensamientos por la cabeza y el simple hecho de que te asuste o te preocupe ya lo demuestra. Pues bien, hasta aquí el tema de los pensamientos intrusivos. Os podría decir que dejéis en comentarios vuestros pensamientos intrusivos, pero igual me banean la cuenta con tantas palabras chungas, así que mejor que no. Oye, nos vemos en el próximo episodio, espero que sí, porque ya será el episodio número 30, hablando sobre los mareos por ansiedad. Los mareos por ansiedad, que son de lo más común, esa sensación de ir flotando o de ir desconectada o de tener como la cabeza ligera, ¿no? Como una extraña presión en la cabeza, la visión rara incluso o hasta inseguridad al caminar. Muy divertido, sí, un sintomatazo. O sea, creo que podemos ponerlo en el top 3 de síntomas de la ansiedad, junto a la falta del aire y el dolor en el pecho. Bueno, ahora sí que sí, yo me marcho, te abrazo y te deseo una enorme paz.